Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado hoy día para nuestra primera charla de la Fundación DSG Duchen y Agrupación Duchen Chile. Vamos a realizar una serie de conferencias, una mensual, el primer sábado de cada mes, a las 11 de la mañana en horario de Santiago de Chile, que van a abordar distintos temas que consideramos muy importantes para las familias y las personas que viven con distrofia muscular de Duchenne. Vamos a comenzar hoy día con una charla sobre cuidados de respiratorio. La de julio va a ser sobre cuidados cardiológicos al corazón, y la de agosto va a ser sobre cuidados funcionales relativos a tanto kinesiología como terapia ocupacional, ¿ya? Entonces agradecemos mucho a las personas que están conectadas hoy. Varias personas preguntaban qué vamos a hacer con esto. Vamos a tomar estas grabaciones y las vamos a ir subiendo a los canales de YouTube, tanto de la agrupación Duchen Chile como de la Fundación DSG Duchen, que son las dos asociaciones que estamos trabajando para traerles este ciclo de charlas. Por lo mismo, dejo con ustedes a Josefina García Huidobro. Josefina es asesora y miembro de la Asociación Duchen Chile, quien les va a presentar a nuestro invitado de hoy. Así que, Josefina, tienes la palabra. Hola, buenos días. Estoy encantada de ver tantos participantes. Tenemos la suerte de contar con el doctor Francisco Prado, que es pediatra oncopulmonar, profesor asociado de pediatría en la Universidad de Chile. Trabaja actualmente en el Hospital Clínico San Borja de Arán. Ha participado en la creación de los programas ministeriales de asistencia ventilatoria en domicilio, que se generaron en el 2004 y que se han mantenido a la fecha. Actualmente está a cargo de la hospitalización domiciliaria, pediátrico para niños y adolescentes con necesidades especiales en salud. Tiene un interés muy grande en el cuidado respiratorio de pacientes con enfermedades neuromusculares. Participa en un grupo colaborativo de cuidados respiratorios, de soporte respiratorio no invasivo, que han creado en Latinoamérica en estrecho contacto con el profesor John Bach de Nueva Jersey, y tiene una estrecha relación con proyectos similares en Uruguay y Paraguay. Cuenta con varias publicaciones y documentos referidos a este tema. Francisco, te doy el pase a ti. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para apoyarme en un PowerPoint. La idea que tenía yo es agradecer primero la invitación a esta actividad y felicitarlos por la misma. Y creo que van a haber probablemente familias, pacientes y de repente puede que haya algún profesional de la salud. Entonces, específicamente en el ámbito de la enfermedad neuromuscular, es una de las más frecuentes, ¿cierto? Es la enfermedad neuromuscular de Duchenne. Ahora, también es una de las enfermedades que tiene mayor sobrevida. Y como hay una declinación de la función pulmonar que ocurre después de que el paciente va o comienza a hacer su vida en silla, ¿cierto? También hay un umbral de oportunidades para ir haciendo intervención en cada una de las etapas, que van permitiendo que el paciente no solo vaya aumentando su expectativa de vida, sino que lo más importante es que se incorpore familiarmente, socialmente, laboralmente y sea feliz. Ese es el objetivo que busca cuando uno plantea hacer intervenciones de asistencia ventilatoria o soporte ventilatorio no invasiva. Yo les decía que esto es un paradigma porque en realidad hay una serie de interpretaciones de cómo hacer en los cuidados respiratorios de los niños, los adolescentes y los adultos con Duchenne, que no necesariamente apunta a el objetivo principal, que es el que yo les mencioné. Y por lo tanto, digamos, de alguna manera se va distorsionando un poco el objetivo que uno busca. La, las actividades que uno puede hacer con los muchachos parten muy precozmente, con las evaluaciones generales de la función respiratoria, y pese a que hay muchas cosas que se hacen funcionalmente para ver cómo está el paciente, hay otra serie de cosas que no se hacen y que son muy sencillas. Uno tiene que conocer cuál es el volumen que hay dentro del pulmón.
Y eso se hace con una sencilla maniobra que es tomar aire, ¿cierto? Y botarlo fuertemente. Y eso es lo que se conoce con capacidad vital. Pero no solamente es importante conocer la capacidad vital, sino que también es muy importante conocer eh, cuál es la capacidad de toser, ¿ya? Y esa es la maniobra de pico flujo tosido, que es toser sobre un flujómetro, que es un aparato que mide el litro por minuto la velocidad con que la tos sale desde los pulmones. Ya con esas dos mediciones, ¿cierto? Que son súper sencillas, uno puede ir proyectando, ¿cierto?, cuáles son las intervenciones que tiene que ir realizando cuando va viendo que el paciente va teniendo ciertas edades, ¿cierto?, y van sucediendo ciertas cosas que naturalmente en la progresión de la enfermedad van ocurriendo. Como por ejemplo el comienzo el uso de los corticoides, fundamentalmente la prednisona o el deflazacort, y posteriormente cuando ya el paciente está en silla, ¿cierto?, un evento que es súper importante, ¿cierto?, que es abordar la columna, para que esa columna no se siga distorsionando, chocando, ¿cierto?, y no aumente la progresión de la cifoescoliosis. Por lo tanto, digamos, si uno hace ordenadamente estas actividades, ¿cierto?, va logrando que su paciente esté en las mejores condiciones posibles. Si esto no lo realizamos de esta manera, ¿cierto?, estas oportunidades se van perdiendo. Hay situaciones que ocurren que tienen que ver, por ejemplo, con realizar exámenes que son súper costosos y que no realmente aportan al objetivo, que tiene que ver en qué momento uno soporta y cómo soporta los músculos de la respiración. Y eso, por ejemplo, son los estudios especializados del sueño, que son los estudios polisomnográficos o poligráficos, que tienen un alto costo. De hecho, por lo bajo, ¿cierto?, son 500.000 pesos en nuestro país. Por lo tanto, ¿cierto?, el hacer esos exámenes no necesariamente aporta mucho si interfiere en un costo muy grande. Y generalmente cuando se hacen estos exámenes se interpretan algunos hallazgos que suceden al dormir, que están muy vinculados con otro grupo de enfermedades que son las patologías o las enfermedades que ocurren durante el sueño, que es a lo que se dedica la medicina del sueño. Y generalmente se interpreta que estos hallazgos son susceptibles de tratamiento con dos opciones de tratamiento. Uno, que es usar un CPAP, y otro, usar un equipo parecido, pero que genera presiones en dos niveles. Y de esa manera el objetivo que busca los médicos que trabajan en medicina del sueño es normalizar la calidad del sueño y normalizar los eventos de las apneas, las hipopneas y otros indicadores que estos exámenes pueden dar. Y ahí se pierde un montón de tiempo porque básicamente lo que no se hace es soportar la insuficiencia de los músculos para ventilar. El aparato respiratorio, diciéndolo de una manera súper sencilla pero muy efectiva, tiene 3 músculos para respirar. Y esos músculos respiratorios, ¿cierto?, son los músculos inspiratorios, son los músculos expiratorios y son los músculos deglutorios. Afortunadamente, los músculos de la deglución se afectan muy tardío en los pacientes con Duchenne, a diferencia de otras enfermedades como es, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, que se puede ver en niños muy pequeños, de hecho se puede ver en lactantes, o, por ejemplo, una enfermedad que aparece en los adultos cuando generalmente estos están en plena edad productiva, ¿cierto?, como es la enfermedad, el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, a diferencia de estas condiciones que son sumamente agresivas, con alta mortalidad si los pacientes no son manejados de una manera muy estricta, ¿cierto? Los pacientes con Duchenne, ¿cierto?, no tienen compromiso de los músculos para tragar. Sí tienen compromiso de dos grupos musculares, los músculos inspiratorios, y tienen compromiso de los músculos expiratorios, o sea, tienen problemas
para tomar aire y para normalizar los volúmenes pulmonares y tienen problemas para expirar y de esa manera producir una columna de compresión de la tos que permita eliminar las secreciones. Ahora, cuando el paciente sobre los 12 años ya en general, en promedio, deja de caminar, salvo algunos pacientes que tienen unas condiciones más benignas, que son outliers, o que tienen una condición como otra condición, como es la enfermedad de Becker, ¿cierto? Que pueden persistir con la marcha por un tiempo mucho mayor, ¿cierto? En ese momento, al perder la posibilidad de caminar, de bipedestar y al estar en silla, va exagerándose la curva de la columna. Cuando esta curva de la columna progresa por más allá de 50 grados y cuando la curva compromete fundamentalmente la columna torácica, se produce una severa disminución de la función respiratoria. Por lo tanto, ese es el momento, ¿cierto?, en que anticipadamente hay que hacer una evaluación de columna y considerar que el paciente en algún momento va a tener que ir a una cirugía de columna y que va a tener que ser soportado de una manera bien particular para que en el postoperatorio no tenga riesgo, para que pueda salir de la ventilación mecánica y para que eficientemente en un periodo corto se recupere y siga haciendo su vida como antes del momento de la cirugía. Entonces, la pregunta que uno se hace, si tengo fundamentalmente dos grupos musculares que están comprometidos, los músculos para tomar aire, que permiten aumentar la capacidad ventilatoria, y los músculos para expirar, que permiten limpiar el pulmón, ¿en qué momento y cómo tengo que actuar sobre ello? Entonces, estas decisiones, ¿cierto?, uno las puede ir tomando conversándolas con claridad, con los pacientes, con su familia, sabiendo que fundamentalmente las expectativas de vida del paciente con Duchenne superan lejos los 40, los 50 años, si es que uno los maneja bien, y por lo tanto van a pasar eventos, ¿cierto?, que uno como profesionales de la salud y las familias menos lo piensan, que en algún momento el paciente va a sobrevivir a sus padres, que son generalmente sus cuidadores. Y por lo tanto, si el paciente no empieza a participar de las decisiones precozmente, ¿cierto? Y el paciente es, como sucede en muchas situaciones, mirado siempre como un niño que no es capaz de tomar decisiones y es infantilizado. Este paciente, llegado el momento de tomar decisiones importantes, no las va a tomar y probablemente, ¿cierto?, se pierda la oportunidad de acceder a situaciones que por lo demás no son de costo alto y que son súper efectivas. No sé si hasta el momento me van siguiendo en la idea general. ¿Sí? Te mandé por correo el vínculo para la presentación. Te lo acabo de mandar. La presentación ya se está proyectando. No sé si la gente, la audiencia la puede ver. Nos pueden contestar por el chat si es que efectivamente pueden ver la primera lámina, por favor. ¿Sí se ve? Ya. Francisco, yo voy a estar en silencio, Ya. pero Oye, te pasaste. cuando Muchas cambiemos gracias. lámina, Ya, tú me me indicas. sacaste. Salgamos de esta lámina, por favor. Bueno, entonces yo les decía que hay que tomar decisiones y lo que es importante cuando uno toma decisiones es saber qué base existe de evidencia para que lo que hagamos, ¿cierto?, tenga un soporte que permita que estas decisiones ya hayan sido evaluadas en un número grande de pacientes y se haya demostrado efectividad. Esta foto que está acá nos muestra en Paraguay, en Asunción, en un hospital de clínicas, donde estamos con el doctor John Bach. El doctor John Bach es el hombre alto que está al medio de la foto, canoso, y que es más grande. Él es John Bach. Bueno, John Bach es un fisiatra que tiene más de 30 años de experiencia en el tema. Él partió trabajando estos temas y los ha desarrollado en todas las enfermedades neuromusculares y en todas las condiciones que producen un deterioro en la función para ventilar, es decir, condiciones en que el pulmón está sano y lo que falla son los músculos, que es el fuelle para producir la respiración eficiente. Y aquí al medio de este grupo de adultos hay una niña que tiene alrededor de 10, 12 años
que es una paciente que tiene una enfermedad neuromuscular, una miopatía congénita, que había vivido alrededor de 5 o 6 años con una traqueostomía y un ventilador mecánico a la traqueostomía. Y después de haberla entrenado, ¿cierto? La licenciada Gloria Jiménez, que es una kinesióloga que trabaja allá en el Paraguay y que estuvo alrededor de 6 meses trabajando con John Bach en New Jersey, después de haber hecho un entrenamiento bien básico, en ese día, ¿cierto? Logramos hacer la decanulación, retirar la cánula traqueostomía y pasar a soporte ventilatorio no invasivo. Y aquí hay varias personas. A mi lado está la licenciada María Victoria Herrera, ella también es kinesióloga. Hacia el otro lado de la foto hay un muchacho con barba que es un enfermero y adelante de ella hay una mujer bien joven y buena moza que es la Pamela Salinas, ella es enfermera, es chilena y con ella partimos el año 2004 con los programas de asistencia ventilatoria en domicilio. Abajo, a pie de la diapositiva, hay varios nombres donde están una serie de personas, incluyendo la Jessica Valencia, que es una médica broncopulmonar de México, la Cristina Matesanz, que es una médica broncopulmonar de adultos que trabaja en Madrid, España, Damián Pronelo, que es un médico broncopulmonar de niños, igual que yo, que trabaja en Mendoza. Todos ellos han trabajado junto con John Bach y entre todos hemos ido formando un grupo inicialmente latinoamericano y ahora iberoamericano de cuidados respiratorios. Y la dirección que está puesta ahí, el www.nbs.com, es la página del doctor John Bach que tiene varias pestañas, una para los pacientes y sus familias, donde hay una serie de información que es la que yo voy a ir desglosando con ustedes. En la próxima diapositiva, ¿cierto? Hay situaciones bien interesantes que yo ya las he ido mencionando. Fíjense ustedes que los pacientes con manejo no invasivo, con soporte ventilatorio no invasivo y manejo de toda asistida que tienen Duchenne, viven a lo menos 10 años más que aquellos pacientes que han sido sometidos a traqueostomía para ser sometidos a ventilación mecánica por traqueostomía. Pero al revés, nunca nadie ha podido demostrar que los usuarios de ventilación mecánica a través de traqueostomía vivan más que los pacientes con soporte ventilatorio no invasivo. Entonces, cuando ustedes les digan que la traqueostomía es la solución, hagan una pausa de seguridad, infórmense bien, vean cuál es la argumentación que le están dando los equipos de salud para plantearles una traqueostomía y conversen cuál es la situación puntual que eventualmente en su paciente o en ustedes mismos, ¿cierto? Sería beneficioso de la traqueostomía versus el soporte ventilatorio. Porque la gran mayoría de los pacientes, cuando uno hace esta pausa de seguridad, se da cuenta que simplemente hay un error de interpretación de cómo manejar al paciente y optimizando el manejo, ¿cierto? Permite que incluso, aun cuando los pacientes tengan una capacidad ventilatoria con una capacidad vital igual a 0, o sea, sean 100% dependiendo de soporte ventilatorio, puedan ser ventilados eficientemente con mascarillas y con una pieza bucal que las voy a mostrar en un par de diapositivas más. El segundo punto ya se los mencioné, la gran sobrevida que están teniendo los pacientes. La gran sobrevida que están teniendo los pacientes no es en función de los medicamentos de alto costo que la industria farmacéutica nos ha presentado y que impactan, ¿cierto?, sobre algunos aspectos de mutaciones específicas, como es el Atolaren en aquellas mutaciones, ¿cierto?, nonsense, que es menos del 18% del total de pacientes con distrofia muscular. La gran sobrevida la han tenido precisamente estas técnicas de soporte ventilatorio y asistencia a la tos que vamos a ir conversando. Y es muy importante, y lo recalco, que ustedes tengan la capacidad, quienes cuidan fundamentalmente los padres, las madres, específicamente las madres muchas veces, de no infantilizar a sus hijos. No los infantilicen. Permitan que ellos participen en las decisiones, que ellos se informen de la enfermedad que tienen, que ellos sepan tomar decisiones, que se permita, por lo tanto, ¿cierto?, esa autonomía necesaria que la van a requerir para poder sobrevivir a ustedes.
Y el último punto, ¿cierto? Es que, como ustedes saben, las etapas de manejo del Duchenne, ¿cierto? Son básicamente tres: la etapa temprana, la etapa de silla de ruedas, que es aquel momento en que se llega a la meseta, o sea, la capacidad vital no va a seguir creciendo, y posteriormente a que se estabiliza la capacidad vital, va a haber una declinación funcional, y por lo tanto viene una tercera etapa, que es la etapa de sobrevida prolongada con calidad de vida preservada. Esto es muy importante, ¿cierto? Que permitamos que nuestros pacientes, ¿cierto? Que nosotros mismos, si somos poseedores de esta enfermedad, tengamos una vida con una excelente calidad de vida. La próxima diapo, por favor. Muchas gracias. Entonces, los objetivos generales cuando nosotros hablamos de este tema son básicamente tres, que tiene que ver con, yo diría que el último punto, tal vez el más sustantivo, reconocer que el escenario natural de este paciente debe ser su hogar, con autonomía en la toma de decisiones, y que hay una serie de circunstancias que fundamentalmente significan que el paciente va a tener agudizaciones respiratorias que, si no son bien manejadas en el contexto de una insuficiencia de sus músculos para ventilar, puede suceder lo que está puesto en la próxima diapositiva. Pásala o no. Si estos pacientes que tienen insuficiencia de la bomba ventilatoria, es decir, sus músculos inspiratorios, su diafragma, no es capaz de generar un buen trabajo respiratorio para respirar en condiciones inicialmente durante la noche, cuando estos pacientes hacen un resfrío común, este resfrío sobrecarga fuertemente a la bomba respiratoria, y por lo tanto, si esa bomba respiratoria no es asistida y fundamentalmente el paciente no es entrenado en cómo manejar sus secreciones, ¿cierto? Estos pacientes desarrollan una insuficiencia ventilatoria grave. Cuando hay una insuficiencia ventilatoria grave, lo que sucede es que no solo disminuye la oxigenación de los tejidos, sino que aumenta el CO2, que es el gas que se elimina a través de los pulmones. Y cuando este paciente llega a los servicios de urgencia, generalmente se manejan como cualquier otro paciente que está con insuficiencia respiratoria y se le entrega oxigenoterapia. Si al paciente se le entrega oxigenoterapia y no se le ventila, este paciente tiene un alto riesgo de morir, y de hecho morirá. La próxima. Por lo tanto, ¿cierto? Hemos mencionado dos cosas: que hay una alternativa, que es el soporte ventilatorio con el manejo de la tos, sobre el colocar un hoyo en la tráquea, generar una traqueostomía, ventilar a través de esta y sacar las secreciones por esta, que es cuando el paciente ya entra en una fase avanzada de su enfermedad. También les mencioné que hay una situación muy favorable para el paciente con Duchenne, que tiene que ver que sus músculos para tragar, para deglutir, y sus músculos de la garganta no se ven afectados generalmente, salvo etapas muy avanzadas de la enfermedad. Por lo tanto, cuando esto sucede, uno puede plantear las estrategias de ventilación no invasiva incluso con volúmenes pulmonares prácticamente inexistentes, sin tener el peligro, como sucede en otros pacientes, que no puedan transmitirse las presiones que permiten inflar al pulmón y que no puedan salir eficientemente las secreciones del pulmón por la tráquea y ser tosidas con asistencia. La próxima. Por lo tanto, la traqueostomía debería estar reservada solo para algunos pacientes. Por ejemplo, algún paciente que tiene algún cáncer, que produce una obstrucción de su vía respiratoria, un paciente que tiene una estrechez de la vía respiratoria, muchas veces porque ha estado intubado muy prolongadamente, un paciente que tiene una condición neuromuscular distinta al Duchenne, donde sí hay una lesión de las neuronas, de las motoneuronas que están en la corteza cerebral, y por lo tanto, entonces, el concepto erróneo que cuando el paciente tiene una capacidad vital muy baja, ¿cierto?, requiere sí o sí una traqueostomía, no es tal. La próxima.
Aquí tenemos una foto que insiste sobre lo mismo. Hay muchos niños, adolescentes y adultos que no requieren ser traqueostomizados, sobre todo cuando hay condiciones que se cumplen. Un paciente que no tiene un compromiso neurocognitivo, que no tiene un compromiso intelectual severo, un paciente que puede, ¿cierto?, realizar las maniobras que vamos a ir comentando, que es ir inflando sucesivamente el pulmón, aguantando el aire, hasta normalizar completamente su capacidad vital. Es decir, un paciente que, por ejemplo, tiene 350 ml, lo podemos llevar a sobre 2000 ml, 2 litros, y con eso el paciente tener una columna de aire suficiente para poder toser. La próxima. Hay varios artículos, ¿cierto?, en los que hemos trabajado con el doctor John Bach, que solamente quería mostrarles porque de esa manera hemos ido desarrollando también un trabajo colaborativo con este grupo latinoamericano. El primer trabajo, ¿cierto?, fue el 2012 y apuntaba a todo lo que yo les estoy diciendo. El 2016 publicamos una carta a la revista de Archivos Uruguayos de Pediatría, en que hacíamos un comentario respecto a dilemas éticos, que son decisiones que hay que tomar no solamente en consideración de aspectos técnicos, que es muy importante para los pacientes. La próxima diapositiva. Después del 2017 publicamos este artículo de revisión de los cuidados respiratorios para enfermedades neuromusculares que se publicó en Chile. La próxima. Se publicó en el Uruguay el 2018 con el mismo contenido. La próxima, por favor. Y después hemos seguido publicando artículos. Este es uno que se publicó en la revista Neumología Pediátrica, que aborda el cómo uno puede sacar las cánulas de traqueostomía, incluyendo a pacientes complejos como pueden ser algunos pacientes neuromusculares con enfermedad avanzada. La próxima. También uno de nuestros autores, la María Victoria Herrero, ha trabajado fuertemente, al igual que la licenciada Gloria Jiménez, para hacer algunas precisiones de cómo medir la fuerza de la tos y cómo hacer de la mejor manera eficiente el manejo de la tos en aquellos pacientes que tienen tos débil, en pacientes con Duchenne y otras condiciones neuromusculares. La próxima. Y este fue el último artículo que publicamos en el Paraguay, en una condición neuromuscular que es mucho más intensa que lo que es el Duchenne, que es la atrofia muscular espinal, sobre todo en niños muy pequeños que la presentan antes del año de vida. La próxima. Y este es un artículo que publicamos hace muy poco y que apunta fundamentalmente para que nuestros colegas, los kinesiólogos, las enfermeras, los intensivistas, se den cuenta cómo manejando y cambiando las estrategias de ventilación con equipos generadores de flujo, con los VPAP, que es como habitualmente se ventila en la gran mayoría de los pacientes neuromusculares en Chile, uno puede evitar que el paciente en una agudización muy grave, en una condición muy intensa, con una insuficiencia respiratoria vinculada a condiciones fundamentalmente, por ejemplo, un resfrío, fundamentalmente en niños que ya no son niños, que son adolescentes o adultos jóvenes, muchos de ellos obesos, uno manejado eficientemente puede evitar que estos pacientes se intuben y posteriormente se traqueostomicen. E incluso los puede sacar de las unidades de cuidado intensivo rápidamente. La próxima. Este es el artículo, uno de los artículos que ha publicado el doctor John Bach el 2011, y es un artículo muy interesante que lo voy a ir comentando con ustedes porque da luces como en un grupo muy grande de pacientes, casi en 100 pacientes con Duchenne en etapa avanzada, haciendo intervenciones que son muy sencillas, uno puede evitar que estos niños, ¿cierto?, progresen, sean traqueostomizados e impedir que estos pacientes prematuramente, por una complicación de una neumonía que sigue a un cuadro infeccioso respiratorio alto anal, terminen en una unidad de terapia, intubados, o eventualmente tengan tengan mortalidad. La próxima.
Bueno, vamos a ir revisando algunos conceptos funcionales. Estos mismos conceptos los vimos con los médicos neurólogos en diciembre del 2019 en la Escuela de Verano Latinoamericana de Enfermedades Musculares, que se hace, ¿cierto?, una vez al año. El año pasado, el 2019, se hizo en Asunción, Paraguay. La próxima. Hay tres aspectos, los fundamentos que ya les contaba que hay fundamentos técnicos que están sobre la mesa, la oportunidad al inicio y cuál es la puesta en escena. Cómo ayuda a los músculos para inspirar, cómo ayuda a los músculos para expirar, que es para toser, y cómo esto lo hago ordenadamente, inicialmente en la noche, luego en el día, cómo trabajo una infección banal como un resfrío, y cómo enfrento la cirugía de la columna y otras cirugías, por ejemplo, un paciente que tenga una desnutrición avanzada, que haya que hacer una recuperación con una gastrostomía transitoria. La próxima. Esta ya la vimos, así que saltémosla, por favor. Bueno, este es un esquema de los músculos que están en la caja torácica. La cúpula verde, que tiene una flecha que se desplaza hacia abajo, es el pistón diafragmático. Ese es el músculo que hace más o menos sobre el 75-80% de la carga de la fuerza muscular para generar, como se ve en la fotito, en el diagrama de la derecha, ¿cierto?, aumentar los volúmenes y las capacidades pulmonares. Por lo tanto, cuando estos músculos están débiles, estos volúmenes y capacidades pulmonares son más pequeños. Y eso es lo que pasa en los pacientes con Duchenne específicamente. El pulmón en sí es un tejido que está absolutamente sano. La próxima. La falla de la bomba de los músculos, ¿cierto?, genera inicialmente estos fenómenos de disminución de la ventilación eficiente durante el sueño. ¿Ya? Y esos son los estadios más tempranos. Ahora, en general, cuando un paciente con enfermedad neuromuscular peri 18 años ya tiene una disminución de la capacidad vital por debajo de 1 litro, empieza a tener problemas para dormir, que se asocian durante el día a algunas situaciones que son interpretados, ¿cierto?, muchas veces como cambios de humor por estados depresivos. Y muchas veces estos pacientes se mantienen por mucho tiempo con alguna medicación como es sertralina o algún otro antidepresivo. Y lo que está sucediendo es que en la noche el paciente aumenta muy fuertemente su cantidad de CO2 que no logra eliminar, y eso produce durante el día una serie de fenómenos en la esfera del neurocomportamiento. Y cuando uno corrige, ¿cierto?, este evento que se produce en la noche, no con fármacos, sino que permitiendo que el paciente ventile con un aparato para respirar, con una mascarilla nasal o nasobucal, estos pacientes mejoran sustantivamente su performance y pueden, ¿cierto?, durante el día sentirse mucho más cómodos y no tener estos síntomas tan complejos que son los que les he mencionado. La próxima, por favor. Bueno, entonces, para llegar a esta falla de la bomba de los músculos, ¿cierto?, está el compromiso primario de los músculos, pero además el defecto mecánico que hace que la inserción de los músculos débiles sobre un tórax que está deformado porque hay una desviación de la columna, no solamente en los planos laterales, sino que también en la rotación, ¿cierto? Y eso en la cifoscoliosis produce aún más o exagera mucho más la debilidad de los músculos, tanto para inspirar como los músculos para expirar. Por lo tanto, se compromete la ventilación y se compromete la fuerza del átomo. La próxima. Entonces, nuevamente, ver que tenemos los compromisos de los músculos básicamente inspiratorios, expiratorios, y cómo la cifoscoliosis secundaria, ¿cierto?, lo hace que esto se exagere mucho más, y los músculos deglutorios generalmente están bien conservados, hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. La próxima. Entonces, ¿cómo lo hacemos con estos músculos? Si tenemos compromiso de los músculos inspiratorios, vamos a hacer soporte ventilatorio. Les voy a ir mostrando al tiro cómo se hace esto.
sea el compromiso de los músculos respiratorios, tos asistida. Lo que es bien importante saber que generalmente la tos asistida parte mucho antes que la necesidad de la ventilación. Y por años en Chile, ¿cierto? No lo tuvimos tan claro, o nos equivocamos, o nos perdimos. Y fundamentalmente lo que pensábamos era que poner un aparato para respirar o para ayudar en la respiración de los pacientes durante la noche era el pilar fundamental. Y ahora sí sabemos que es muy fundamental intervenir precozmente, ya desde los 13 años, con algunos ejercicios respiratorios que permiten aumentar los volúmenes pulmonares y por lo tanto ir mejorando la calidad de la tos de estos pacientes posteriormente cuando los asistimos con tos asistida con una bolsa que se llama Ambuvac y posteriormente, si tienen muy comprometidos sus músculos respiratorios, con volúmenes bajo los 500 ml, vamos a tener que usar sí una máquina que se llama la máquina de tos asistida. La próxima, por favor. Sigamos nomás. Acá estamos, esto es el año 2004 en Santiago de Chile. Aquí hay un paciente que tiene otra condición neuromuscular que también es una enfermedad que afecta una proteína estructural y funcional, que es la distrofia muscular congénita, y este paciente está con una traqueostomía y con un equipo para ventilación no invasiva que fue uno de los primeros países donde llegó, fue a Chile, porque nosotros no tenemos regulaciones para la llegada de equipos de soporte vital. Este es el equipo Trilogy. Y lo mismo que se está haciendo con este paciente con una traqueostomía, se puede hacer, como ustedes ven en la foto arriba, con una mascarilla nasal. De hecho, este paciente de arriba es un paciente con atrofia muscular espinal tipo 1, que es una de las variantes más severas de las enfermedades neuromusculares que aparece en los niños menores de 1 año. Por lo tanto, lo mismo que se puede hacer con este equipo de traqueostomía, y lo digo porque hay muchos pacientes que tienen enfermedad neuromuscular y usan este tipo de equipo a través de traqueostomía, uno lo podría hacer perfectamente a través de una mascarilla nasal. La próxima. Aquí tenemos varias mascarillas que han sido diseñadas fundamentalmente por la medicina del sueño para entregar CPAP para aquellos pacientes que tienen apnea del sueño, apnea nocturna del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero sin embargo uno las puede adaptar para entregar durante la noche eficientemente ventilación no invasiva. Ustedes ven que hay mascarillas nasales, pero también hay mascarillas nasobucales. Pero la gran diferencia que tienen con las mascarillas habituales es que tienen estas almohadillas nasales que se introducen dentro de las fosas nasales y eso permite que se genere un muy buen selle y por lo tanto, ¿cierto?, el paciente puede ser eficientemente ventilado de esta manera, aun cuando durante la noche tenga la boca abierta, ¿ya? Ahora, hay un fenómeno bien interesante que se produce con estas mascarillas y si uno ve qué es lo que pasa con los músculos del velo del paladar, ve que de alguna manera la ventilación no invasiva produce que se sella eficientemente los músculos de la garganta para permitir que el aire transite a través de la garganta para inflar los pulmones con poco escape de aire a través de la boca, aun cuando la boca incluso esté abierta. Bueno, estas mascarillas están disponibles en Chile, tienen costos razonables que pueden ser abordados y por lo tanto el recurso lo tenemos disponible. La próxima. Acá tenemos, yo quiero señalar que no tengo conflicto de intereses con la industria, así que los equipos que voy a mostrar son porque los conozco más, no porque tenga un compromiso con la industria ni reciba dinero para dar esta información. Aquí hay un ventilador, este es el ventilador Trilogy, hay otro ventilador que se llama Astral de ResMed, y hay otros ventiladores que se pueden adaptar, y ustedes pueden ver que hay, ¿cierto?, un circuito que llega, ¿cierto?, a una boquilla, y esa boquilla, ¿cierto?, se puede utilizar para que el paciente se ventile durante el día.
Esto cuando el paciente ya no solamente necesita ventilación en la noche, sino que también necesita ventilarse durante el día porque ya sus músculos se han ido comprometiendo mucho más. Esto generalmente en el paciente con Duchenne ocurre por arriba de los 19, 18 años de vida. La próxima, por favor. Acá tenemos un paciente, él tiene otra condición neuromuscular, pero él es un paciente que tiene alrededor de 27 años, él es un hombre independiente, él tiene una empresa de contaduría, trabaja desde su casa, y aquí estamos en un taller que se hizo el 2015 cuando tuvimos la visita del doctor John Bach, y estamos mostrando cómo se ventila a un paciente a través de una pipeta o pieza bucal con un generador de flujo o un ventilador. En este caso usamos el ventilador Trilogy. Entonces, para poder usarlo, ¿cierto? Tiene que suceder varias cosas. Primero, el Duchenne califica al 100% porque no tiene compromiso a nivel central que implique que los músculos de la garganta se rigidicen, se produzca espasticidad a los músculos de la garganta. Eso no sucede en el Duchenne. Y por lo tanto, entonces el paciente tiene la posibilidad, cada vez de que toma la pipeta con sus labios, hacer una inspiración y insuflar su pulmón. Por otro lado, cuando el paciente esto lo hace en forma absolutamente a demanda, si por ejemplo está con sensación de secreciones, puede tomar aire, aguantar, tomar aire, aguantar, tomar aire, aguantar, sin expirar. Y cuando eso lo hace 4 o 5 veces, su capacidad vital, que va a estar, por ejemplo, en este caso, por debajo de los 700 ml, subirla a 2000, 2500. Y con eso el paciente entonces retira la boca de la pipeta y tose con fuerza. De hecho, ustedes saben que muchos de ustedes o muchos de sus hijos, ¿cierto? Cuando ya tienen un compromiso avanzado de la enfermedad, tienen una voz muy apagada. Y tiene una voz muy apagada porque la columna de aire que hace vibrar las cuerdas vocales es muy baja. Si el paciente hace esta maniobra de reclutamiento, de insuflación, para llegar a la capacidad máxima insuflada y normalizar de esa manera los volúmenes pulmonares, va a poder hablar fuerte. Ahora, si esto el paciente lo hace 4 veces en un minuto, o sea, lo hace cada 15 segundos, tiene tiempo suficiente en esos 15 segundos en que no está usando la pipeta para alimentarse por boca. Por lo tanto, también de esta manera hay muchos pacientes que tienen compromiso nutricional ya no por exceso, sino que por déficit, pueden alimentarse y recuperarse nutricionalmente y no requieren una gastrostomía. La próxima. Acá tenemos un circuito, nuevamente, de cómo se utiliza la ventilación de una manera distinta, pero con el mismo equipo, usándolo para que la ventilación se produzca no por una presión baja que sube por una turbina que se acelera a una presión alta, sino que con el mismo principio uno entrega un volumen de aire conocido que se llama volumen corriente. Y de esa manera entonces ustedes pueden ventilar eficientemente a su paciente en la noche, pueden eficientemente ventilarlo durante el día y pueden eficientemente ventilarlo también con ventilación con pipeta. Lamentablemente en Chile esto se hace muy poco. Se hace, yo diría que de una manera exageradamente ausente. Y es algo que uno puede hacer en forma muy sencilla y lograr un impacto muy alto. La próxima. Nuevamente es importante recalcar que existen estas mascarillas que permiten, ¿cierto?, ventilar al paciente eficientemente y de forma muy cómoda. Fíjense que este hombre joven tiene su visión absolutamente despejada, porque no hay nada que interfiera en el puente nasal, no hay ninguna mascarilla que le moleste para poder estar trabajando, estar haciendo lo que él quiera, pero viendo, ¿cierto?, su entorno, cómo es más fácil. La próxima.
acá tenemos, ¿cierto?, un ideal que en el Chile post-peste, yo creo que perfectamente podríamos tratar de ver cómo gerenciar organizadamente para los pacientes que necesiten todos estos artefactos. Una silla eléctrica motorizada, un ventilador apropiado, un adaptador para posicionar el circuito de ventilación a la pieza bucal que permita que el paciente se encuentre con ella a demanda y por lo tanto pueda movilizarse sin ninguna restricción y hacer una vida, ¿cierto?, mucho más integrada socialmente y laboralmente. La próxima. Sigamos nomás. Ahora voy a hablar 5 o 7 minutos más respecto a las maniobras de toda asistida y con eso me voy a detener para no alargarme mucho y poder participar con las preguntas. Vean ustedes, acá tenemos, ¿cierto?, un paciente que tiene una pinza bucal, que está en una posición de 45 grados, que está con una pieza bucal que sostiene con sus músculos, y que esto está conectado a este aparatito que es una bolsa de reanimación, pero que acá el paciente no está siendo reanimado, sino que el paciente está siendo insuflado con una maniobra de reclutamiento de volúmenes pulmonares donde uno aprieta la bolsa y se le pide al paciente que vaya tomando aire, cerrando la glotis, es decir, aguantando el aire, tomando aire, aguantando la glotis sucesivamente, hasta nuevamente, tal como les decía que se puede hacer con la pipeta, la pieza bucal, ¿cierto? Con este aparatito, llegar a un volumen de normalización del volumen que está muy disminuido. Por lo tanto, llegar de, por ejemplo, menos de 1000, ¿cierto?, a sobre 2000, 2500, y con esos volúmenes perfectamente toser. Toser en forma espontánea o toser en forma asistida con una maniobra de compresión tóraco-abdominal que la vamos a ver que tiene que ser asistida por alguno de sus cuidadores. La próxima. Acá, después les voy a mostrar cómo se hace la maniobra de compresión tóraco-abdominal. ¿eh? Pero aquí les quiero mostrar, esta es una secuencia de pacientes donde se va graficando a lo largo del tiempo, desde edades muy tempranas, antes de los 15 años, hasta edades muy avanzadas, vean ustedes, sobre los 35 años. Y se ve entonces cómo la función pulmonar va aumentando hasta un momento alrededor de los 13 años que la función pulmonar no crece más y que el paciente ya está en vía en silla, y cómo la función pulmonar después progresivamente va disminuyendo. Y la flecha azul lo que demuestra es que cuando el paciente ya está en silla, esto a los 13 años, y en ese momento entonces ya llega a el plató, o sea, la meseta, no va a aumentar más su volumen pulmonar, su capacidad vital, como en ese momento, si nosotros lo empezamos a trabajar 2 o 3 veces al día con este aparato que vimos, que es un Ambuvac, que es una bolsa, ¿cierto?, que tiene un costo, son desechables, pero al paciente le sirven un año más, ¿cierto?, que no tiene un costo más allá de 30.000 pesos, como si nosotros lo insuflamos de esta manera, permitimos que la pendiente de declinación máxima se desplace a lo menos en 5 años. Entonces, eso permite que el paciente, ¿cierto?, puede llegar a edades mucho más avanzadas, incluso sin requerir todavía soporte ventilatorio. La próxima, por favor. Acá están los elementos, ¿cierto? El grupo de la Josefina nos donó una cantidad de ambú que ya estamos utilizando con algunos pacientes con esta misma estrategia que se llama apilamiento de aire o en inglés el air stacking, ¿cierto? Para permitir en el momento que ya van a silla empezar a tratarlos en rehabilitación respiratoria con esto, ¿ya? Y por lo tanto entonces tenemos una bolsa que tiene una válvula unidireccional, ¿cierto?, que permite que solo el flujo vaya hacia el paciente, tiene un corrugado corto que es un extensor para permitir trabajar con mayor facilidad, y termina o en una boquilla
o en una mascarilla, lo que quede más cómodo para el paciente. La próxima. Acá tenemos entonces cómo se utiliza la posición que hay que tener. Se puede trabajar con el paciente en su silla, ¿cierto? Reclinado, con los frenos de la silla obviamente puestos, ¿cierto? O en un sentado o acostado, pero en una posición de 45 años, 45 grados de inclinación. Y la maniobra de cómo se ponen las manos, con manos en mariposa, ¿cierto? Apretando durante la expiración, una vez que al paciente ya le hemos insuflado, la región torácico-abdominal hacia arriba, ¿cierto? De tal manera de empujar, de bombear asistidamente los músculos y fundamentalmente los músculos expiratorios para permitir que la tos, ¿cierto?, logre propulsar la secreción. Esto es muy importante, sobre todo cuando los pacientes se agudizan. La próxima. Estos son equipos de toda asistida que hacen esto mismo en forma mecánica. Está el equipo de Respironic, Philips, ¿cierto? El E70. Hay un equipo coreano o chino que también puede ser, hay algunas empresas de home care que lo tienen. Y la próxima, y este es el equipo antiguo que todavía está, sirve, es igual al otro, lo único que no es analógico. Y cómo entonces uno hace maniobras, ¿cierto? En que aquí el aparato funciona generando una aceleración y una presión positiva y inmediatamente una presión negativa. Entonces mete aire y lo saca con fuerza y esa oscilación de columna de presión remedia una tos. Y de hecho uno puede medir los flujos exsuflados durante esta maniobra de toda asistida en los equipos más nuevos. Y cuando estos flujos son mayores de 200, 210, 250 litros por minuto, ¿cierto? Es el umbral de tos efectivo. Por lo tanto, ¿cierto? Esto, si uno lo trabaja con los pacientes, los trabaja con los kinesiólogos, pero fundamentalmente los trabaja con los cuidadores directos de los pacientes, ¿cierto? Es maravilloso, más aún en aquellos pacientes que tienen más deterioro funcional. Y permiten sacar de emergencia al paciente cuando este paciente se ve apremiado. El trabajo que yo les mostré en algún momento como portada de John del año 2012 usaba esto con un saturómetro digital. Los pacientes con Duchenne deben tener saturaciones sobre 94% y no deben usar oxígeno. Cuando el paciente tiene menos de 94% de saturación es porque hay secreciones dentro de la vía aérea y lo que uno tiene que hacer entonces son estos protocolos de tos asistida. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Y por lo tanto se necesita más que tecnología, muchas veces ganas de hacerlo. La próxima. Este es un prototipo, un equipo que hizo mi amigo Damián Pronello en Argentina, en Mendoza. Ojalá que cuando pase la peste se pueda comercializar a un precio mucho más razonable y ojalá lo podamos tener acá en Chile. Hace lo mismo que los equipos de toda asistida de las otras marcas, pero un costo que indudablemente va a ser mucho más accesible para los pacientes. La próxima. Si ustedes no hacen esto que yo les decía, lo que va a pasar es lo que está acá. El pulmón del lado izquierdo de ustedes, ¿cierto? Es un pulmón sano que está insuflado, se ve negro. Y el pulmón que está al lado, que es blanco, está lleno de secreciones, es una atelectasia masiva. ¿Ya? Y eso produce una insuficiencia ventilatoria que si el paciente no es bien tratado va a terminar intubado, conectado a un ventilador mecánico. La próxima. Acá, por ejemplo, hay otros pacientes con enfermedades neuromusculares que en los postoperatorios se habían manejado insuficientemente. Y cuando uno corrige, ¿cierto? Y empieza a hacer estos protocolos de toda asistida, rápidamente, en menos de 24 horas, logra, ¿cierto?, liberar un pulmón completamente tapado de secreción. La próxima, por favor. Esta es una niña que tiene, que tiene una obesidad muy importante, ella tiene una miastenia gravis, otra condición neuromuscular,
pero al igual que el Duchenne, tiene insuficiencia ventilatoria, y esta niña se evitó la intubación y la traqueostomía en un periodo, en una agudización respiratoria el año pasado en mi hospital, junto con otro paciente con Duchenne que llegaron juntos, y no tuvieron que ir a ventilación mecánica y se soportaron con ventilación, con soporte ventilatorio, más con equipo de toda asistida. La próxima. Sigamos nomás. Déjame ver una próxima diapositiva. Sigue nomás, por favor. Déjame ver si hay algo destacable acá. Mira, yo diría que lo que les comenté es lo más sustantivo, y creo que he hablado mucho, así que prefiero que lo dejemos hasta acá para contestar preguntas si a ustedes les parece. Vamos ahora entonces a dar el paso a las preguntas que nos va a responder amablemente el doctor Prado. Agradecemos también su presentación. Así que un segundo, está mi hijo pequeño en la pieza, por favor, para poder dar las preguntas. Bueno, por lo tanto, estamos recibiendo preguntas. Pueden utilizar la herramienta levantar la mano, o si no la pueden o por algún motivo no pueden o no quieren hacerla verbalmente, también estamos recibiendo preguntas por el chat. Tenemos un par de preguntas que me han enviado por privado en el chat. La primera es, ¿cómo lograr que los kinesiólogos que trabajan en el programa de asistencia ventilatoria en domicilio estén entrenados para atender a niños con distrofia muscular de Duchenne? Mira, los kinesiólogos en nuestro país que manejan cuidados respiratorios y que ven pacientes con asistencia o soporte ventilatorio en las casas saben de estas técnicas. No hay ninguno de ellos que no esté en conocimiento de estas técnicas, ninguno. Hay una serie de actividades que se hacen en las sociedades científicas de kinesiología, de broncopulmonar, y dentro de sus protocolos estas actividades están. Así que no hay o no debería haber desconocimiento de las técnicas. Lo que tal vez pueda haber es que se utilicen poco por motivos varios que habría que analizarlo en detalle, pero estas técnicas sí son conocidas por ellos. Tenemos otra pregunta acá en el chat que ¿cómo como familias podemos identificar que en el trabajo con nuestros hijos, ya sea en urgencias o en otro tipo de situaciones, se estén cometiendo negligencias graves? ¿A qué tendríamos que estar atentos? ¿Qué cosas tendríamos que mirar para poder notar que hay algo que se está haciendo incorrectamente con el tratamiento de nuestro hijo? Mira, yo diría que lo primero que hay que hacer es empoderarse. ¿No? Empoderarse en conocer cuáles son las estrategias, cuáles son las situaciones que mejor se amoldan al tratamiento de nuestro hijo, de nuestro paciente, según la etapa evolutiva en que está. ¿Ya? Y una vez que uno tiene claro eso, ¿cierto? No hay mejor tratante de uno que uno mismo. Quien mejor me trato soy yo. ¿Ya? Eso tiene que ver con conceptos de autocuidado. Y por lo tanto, cuando tengo una movilidad reducida o alguna imposibilidad de autotratarme, ¿cierto? Tengo que recurrir a mi entorno inmediato. Y mi entorno inmediato no necesariamente tienen que ser los profesionales de la salud. Mi entorno inmediato, ¿cierto?, es mi red de apoyo familiar. Entonces, si yo soy familia y espero que llegue un tercero para que una vez o dos veces en la semana haga alguna actividad con mi hijo, yo no sé la negligencia dónde está, si está de parte de los profesionales o está de parte de los padres. Muchas gracias. Tenemos una pregunta y comentario de María José Oyarzún, que primero que todo agradece la presentación, señala que es kinesióloga y trabaja en rehabilitación respiratoria con enfermedades neuromusculares. Ella pregunta, ¿cuál es el momento para iniciar, me imagino que es ventilación mecánica no invasiva en distrofia muscular de Duchenne?
Es según CBF, capacidad vital, algo más me imagino. Sí, la capacidad vital forzada. Ujú. Sí, mira, el, el paciente con Duchenne tiene etapas que se van cumpliendo. Pueden tener variabilidad según el tipo de la enfermedad, porque ustedes saben que no todos los Duchenne, pese a que tengan las mismas mutaciones, tienen la misma severidad. Hay algunos factores individuales. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vas en la etapa, ¿cierto?, en la etapa previa, ¿cierto?, a que dejes de caminar, ¿cierto? Esa es una etapa de ganar volumen. Capacidad vital se va ganando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los niños con enfermedades neuromusculares van teniendo ganancia de sus volúmenes, pero siempre van teniendo una ganancia de volumen que es por abajo de lo que deberían tener si no tuvieran la enfermedad. Y en un momento llegan al plató de su función pulmonar. Ese momento es cuando van a silla de ruedas, ¿ya? Eso también es un variable, pero en general promediado más o menos son los 13 años. Ahora, eso va a depender mucho también si es que han iniciado precozmente, ¿cierto?, los corticoides. Nosotros en Chile usamos corticoides, ¿ya? O sea, yo creo que en este momento es muy raro que uno tenga un paciente con Duchenne que no haya iniciado corticoides, ¿ya? Porque eso también te permite estar más tiempo con deambulación. Ahora, si tú ya tienes a tu paciente, ya tú fuiste a silla, ¿cierto? Tú tienes que tu capacidad vital se estabiliza y para. Generalmente eso ocurre más o menos una capacidad vital de 2000 ml, 2 litros, ¿ya? Y en ese momento tú estás peri los 300 litros por minuto de pico flujo tosido, o sea, tu columna de tos pesa más o menos 300, ¿ya? En ese momento, ¿cierto? Lo que habría que hacer, como tú sabes que vas a empezar a declinar en tu función pulmonar, en ese momento lo que uno debería hacer a los 13 años es empezar con estos ejercicios de insuflación, de air stacking, el apilamiento de aire, ¿ya? Y eso se puede hacer muy simple, ¿cierto? Con el Ambuvac, con el equipamiento que les mostré, costo total 30.000 pesos, no más allá de eso, ¿ya? Ahora, en el momento en que la función pulmonar, ¿cierto?, vaya declinando, ¿cierto?, y cuando ya estamos por debajo de los 2000 y nos estamos acercando a los 1500, al 1.5 litros de capacidad vital, ya estamos más o menos a los 16 años. En ese momento, los litros por minuto de la tos caen por debajo de 300 litros por minuto, ¿ya? En ese momento es muy importante que nosotros empecemos a asistir la tos. Entonces no sea la insuflación, a normalizar los volúmenes pulmonares con el air stacking o el apilamiento de aire, sino que también empecemos con esta maniobra de compresión manual a la expiración, ¿ya? Después vamos a llegar a otro hito, ¿cierto? Que es a los 19 años, donde nuestro paciente va a tener peri 1000 hacia abajo de capacidad vital. En ese momento, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la escuela, la normativa? Por ejemplo, ustedes, ¿cierto? Alguna de sus organizaciones tiene el enlace, ¿cierto?, con la Organización Europea Española de Duchenne. Dice que en ese momento el paciente hay que hacerle un estudio de sueño, una polisomnografía. Vale hongo la polisomnografía. Si ustedes tienen la capacidad vital, ¿cierto? Ustedes en la noche le pueden hacer un examen muy sencillo que se llama saturometría. Ahora, lo ideal sería hacer una oxicapnografía, que es hacer una saturometría más una medición del CO2 expirado. Ahora, por último, si ustedes quieren hacer una polisomnografía, la polisomnografía tiene que tener una línea para medir el CO2, ¿ya? Si no, no sirve. Ahora, si ustedes demuestran que en la noche, ¿cierto?, el paciente desatura, tiene estos clústeres, estas caídas, estos nadires de desaturación, que se ven como sierra dentada, ¿ya?, como un serrucho, ¿ya? Y si además han tenido la posibilidad de medir CO2 y esta está elevada, bueno, ese es el momento que el paciente tiene que iniciar soporte ventilatorio no invasivo. Ahora, eso generalmente, como estamos hablando de adultos que tienen 18, 19 años, los pacientes le van a decir que probablemente durante el día están fatigados, que despiertan tarde, que andan cansados, que tienen somnolencia durante el día, ¿cierto? Y ustedes van a pensar dos cosas. Uno, que son full adolescentes, ¿cierto? O los otros van a pensar que están medio deprimidos, ¿ya?
Ahora, ese paciente lo que necesita en ese momento, cuando tenga esa capacidad vital, ¿cierto? Es hacerse entonces mediciones muy sencillas, capacidad vital, toda asistida, idealmente medición de saturación y o si uno puede saturación y CO2 expirado. Y si le van a hacer una polisonografía con líneas de CO2 expirado, si no, no sirve. Y en ese momento el paciente tiene que ir a soporte ventilatorio no invasivo. ¿Ya? Y después de los 22 años, después de los 23 o 24 años, cuando el paciente ya tiene muy por debajo de 1 litro, ¿cierto? Y empieza durante el día a sentirse cansado, ¿cierto? Entonces en ese momento ustedes hacen prueba de usar soporte ventilatorio porque ya lo conocen en la noche, de llevarlo durante el día. Entonces son cosas secuenciales que se van haciendo, pero siempre, siempre, siempre soportando los músculos para toser. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta que me llega por interno que no es específicamente respiratoria, pero tiene incidencia en los procesos respiratorios, según lo que tú mismo has comentado, que nos preguntan a qué edad o grados de escoliosis los pacientes debieran someterse a cirugía para tratar de minimizar los problemas respiratorios. Mira, acuérdense que a todo esto la cirugía de columna es una patología GES, o sea, una garantía explícita en salud, por lo tanto tiene oportunidad y tiene protección financiera. ¿Ya? Y hay una guía clínica que dice cómo tenemos que hacer las cosas. Ahora, la guía clínica anterior a la que se construyó este año, decía que cuando un paciente tenía una cifoscoliosis de origen neuromuscular sobre los 30 grados, era un paciente que debería ir a evaluación quirúrgica. Ahora, han sucedido algunas cosas sobre las cuales yo no estoy muy de acuerdo, que en este momento indican que si un paciente tiene 50 grados o más, o ha tenido una inclinación mayor de 10 grados en un año, debe ir a cirugía. Yo creo que lo ideal es que cuando un paciente ya tiene 30 grados, debe ser evaluado por el columnólogo y ponerse de acuerdo en cuándo abordar esa columna. Cada vez más en Chile tenemos cirugías de columna extraordinariamente súper bien, con material excelente. Para niños más chicos que no son los de ustedes, ¿cierto? Cuando la columna está inmadura se pueden usar barras distractoras. O sea, hay una serie de situaciones que permiten hacer una muy buena cirugía de columna, pero no sacan nada con que los pacientes vayan a cirugía de columna si no hay cuidados respiratorios que permitan que ese paciente operado tenga un postoperatorio gentil. Pero para eso ustedes no pueden ofrecerle a alguien algo que no conoce si es que no lo han probado con anterioridad. O sea, estos pacientes deberían, cuando se planifica por eso, los 30 grados que van a ir a cirugía de columna, estar full con las terapias que yo les estoy diciendo. Y más aún, si el paciente sobre los 30 grados ya tiene una capacidad vital por debajo del 50% del valor predicho para la edad, ese paciente debería estar con soporte ventilatorio y todo asistido. Tenemos 4 preguntas más, 5 preguntas más. Vamos a cerrar en esta última para que después el doctor Prado pueda continuar su día, pero las hacemos para poder ser respondidas y cerramos. Luis Castillo pone en el chat, nos comenta que él tiene un niño de 2 años con distrofia muscular de Duchenne y quiere saber si existe algún tipo de ejercicio que se pueda practicar en casa que ayude a prevenir problemas respiratorios. Mira, a los 2 años él está recientemente diagnosticado y está en una etapa ambulante, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es mantener al máximo, ¿cierto?, sus capacidades de ambulación, mucho juego, ¿ya? Eso le hace bien. Y todos los otros ejercicios que le indique su neurólogo y su fisiatra, ¿no? No me voy a meter en esta área porque empiezo a guatear un poco, entonces prefiero dejarlo hasta ahí, pero un paciente de esa edad, ¿cierto? A diferencia de otras enfermedades, ¿cierto? Que se presentan muy precoz, empiezan a tener deformidad del tórax, que hay que hacer una serie de maniobras, pero en los Duchenne eso no pasa. Así que estar atento nomás a cuando le indiquen que va a ser un poquito posterior el uso del corticoide. Roxana Riquelme nos pregunta si es necesario hacer los exámenes respiratorios cuando los niños empiezan a utilizar silla de ruedas o si es necesario hacer una revisión, establecer una línea de base antes. En la etapa previa de la silla ya es interesante que mira, sobre los 5 años tú ya puedes ir haciendo espirometría y medición de pico flujo tosido, y eso es súper bueno,
porque va permitiendo que el paciente se vaya entrenando con maniobras que las puede ir repitiendo. Entonces, sobre esas maniobras, ¿cierto? Uno puede ir construyendo estas curvas. ¿Te acuerdas que yo demostré que el John Bach tiene curvas? Bueno, eso es porque en cada control él le hace cosas que son súper sencillas. Medición de capacidad vital, pico flujo tosió, la medición, ¿cierto?, de la saturometría, y lo otro que se mide, ¿cierto?, del CO aspirado con un aparatito que se llama capnógrafo. Todas esas cosas se pueden hacer y son realmente buenas hacerlas en los registros, o sea, en las visitas que van teniendo los pacientes. Y cuando uno los va a ver a la casa también se lo puede hacer. Eso tú lo metes adentro de una de esas maletas de cabina que tenemos guardadas. Ahí uno puede guardar todo y ir a darse una vuelta a la casa y hacer todas esas mediciones en la casa de los enfermos. Fulvia Portillo de Paraguay nos comenta que ella es licenciada en enfermería, tiene un hijo de 7 años con distrofia muscular de Duchenne. Hace un año el diagnóstico, se está tratando actualmente con Deflasacort y señala que su hijo tiene problemas para dormir a veces. Se duerme muy tarde, 1 de la madrugada, y quiere saber si hay algo que tenga que ver lo respiratorio con el tema del sueño, que pudiera tener eventualmente alguna relación ahí. Mira, los trastornos respiratorios del sueño que tienen que ver con la hipoventilación se producen en forma más avanzada en la edad. Probablemente ahí hay otra cosa que habría que ver con su médico tratante, pero es poco probable que haya una alteración del sueño debido a debilidad de los músculos a esa edad, ¿no? Perfecto. Y la última pregunta que tenemos en el chat de Mario, que nos pregunta si los niños que tienen obstrucción respiratoria sobre el 70% por tamaño de los adenoides, si es recomendable operar esas adenoides o no. Mira, en general cuando el adenoide está muy grande sí se puede asociar a apneas obstructivas del sueño, ¿eh? Ahora en los pacientes con Duchenne que tienen hipertrofia de los adenoides graves y que están produciendo algunos fenómenos ahí obstructivos, se abordan en general como cualquier paciente, ¿eh? Lo que sí hay que tener todas las precauciones que tienen que ver con la anestesia y todo eso que son específicas a los pacientes con Duchenne. Pero sí es bueno verlo ahí con su otorrino y evaluarlo con su neurólogo para tener el mejor soporte, pero se puede abordar perfectamente, ¿eh? Yo me quería tomar una licencia, no sé si Adelante. puede que esté en línea la Gloria Jiménez o que esté en línea la María Victoria Herrero o la Pamela Salinas, no sé, y hay algunas consultas que me hicieron que tienen que ver con ejercicio, otros aspectos de rehabilitación respiratoria, y ellas son las expertas en el tema, entonces tal vez ellas nos podrían ayudar con algún comentario. Gloria Jiménez veo que está conectada. Así que si quiere, Gloria puede, a la invitación del doctor, comentar alguno de estos elementos, si es que lo considera necesario. Aprovecho mientras se me quedó una línea nomás, que le preguntaban, doctor, si es que usted ha tenido experiencias con niños con Duchenne contagiados con COVID. Mira, estamos en Chile en este momento de esta conversación sobre los 100.000 casos de incidencia acumulada. Tenemos una mortalidad que está subiendo sobre los 1.500. Tenemos las unidades de cuidados intensivos en Santiago de Chile sobre el 97% de su capacidad. Y tenemos más de 1.500 compatriotas que han fallecido. Ahora, hasta donde yo sé, no ha habido ningún paciente con enfermedad neuromuscular que haya hecho contagio grave. Y de los pacientes que conozco yo con Duchenne y con enfermedades neuromusculares, están todos sanitos en su casa, ¿ah? El aislamiento social ha funcionado bien, los pacientes han estado más aplicados que nunca con todas sus terapias, así que no hemos tenido inconvenientes en el área chica del COVID y el Duchenne. Ahí está la Gloria. Sí, le estoy habilitando el micrófono para que pueda... Y ahí está Gloria. Hola, ¿cómo están? Mucho Hola, gusto. Gloria. Mucho gusto. ¿Qué tal, doctor Francisco? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, Gloria. Sí. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y les felicito también por la iniciativa.
porque esta gracias. población de personas necesitan asesoramiento y también coordinación de un equipo multidisciplinario y que sepan que estamos con ellos y para ellos, para poder ayudar. También invitamos, gracias a ustedes y al doctor Prado, a varios familiares de pacientes con Duchenne de Paraguay que están participando también de la charla. Entonces, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Si alguna duda, algo que quieran replantear, sin problemas, les puedo ayudar. Si hay más preguntas para Gloria, este es el minuto de hacerla, después vamos a tener el video solamente, no la interacción en vivo. Gloria, lo que decías tú, preguntaron Sí. ahí en un paciente en la etapa en la etapa ambulante, ejercicios respiratorios, y tú trabajas harto en esa área, no sé si podrías Sí. hacer un comentario. Sí, tenemos pacientes que fueron diagnosticados recientemente y todavía no están en silla de ruedas. Entonces, en general, es así como dijo el doctor, se hace pruebas previas de espirometría, se hace un seguimiento y lo más normal posible, una vida normal, que jueguen, juegos lúdicos, nada específico, porque en ese momento todavía no se presentan las alteraciones, entonces que ellos tengan la vida más normal posible, movilidad normal, que jueguen con sus compañeritos, sus hermanos, todo a nivel lúdico. No hay nada específico porque no se presentan las alteraciones todavía y se intenta de que sea una actividad de la vida normal lo más funcional posible, que no quede como que tiene que hacer terapias todo el tiempo, entonces es así. Gloria, aprovecho de hacer una consulta, porque que no es común que el moderador la haga, pero me parece que es relevante. Sabemos que la escoliosis tiene incidencia en la función respiratoria en pacientes con Duchenne, pero también sabemos que durante la etapa ambulatoria muchos pacientes tempranamente presentan lordosis o hiperlordosis. ¿Tienen esos fenómenos de lordosis o hiperlordosis alguna incidencia en la capacidad respiratoria de los pacientes? Podría ser en el sentido de que el diafragma se inserta, que el músculo principal respiratorio se inserta en las vértebras lumbares. Entonces, al tener una hiperlordosis, puede ser que afecte un poco, digamos, hablando anatómicamente y biomecánicamente, esa movilidad, pero no se ha demostrado todavía. Eso es hablando, como les digo, a nivel de biomecánica y de los estudios. Todo lo que sea en funcionalidad a través de la espirometría generalmente se altera a partir de que pierde la marcha el paciente. Entonces, al deambular con la hiperlordosis, aparentemente no hay cambios funcionales medibles. Tal vez sean muy pequeños. Sí. Muchas gracias. Daniela Oliva nos pregunta mediante el chat, hola a todos, nosotros entrenamos a nuestro hijo de 13 años ambulante con válvula PEP e IMT. ¿Es necesario agregar algo más al entrenamiento? Y si nos pudieran decir qué es PEP e IMT para los que no lo sabemos, lo agradeceríamos mucho. El PET es presión positiva expiratoria, que al soplar el paciente o la persona, el usuario, recibe una resistencia. Es lo mismo que yo, en vez de soplar así, con boca abierta, sople con los dientes. Los dientes me dan como un freno y eso produce la presión positiva en la expiración. Entonces, ¿qué pasa? Sale menos rápido el aire y se hace como una resistencia para que los músculos entrenen. Ahora, según los estudios y la escuela con que nosotros seguimos, que es del doctor John Bach, se cuestiona el trabajo con estos dispositivos. Y la IMT es lo mismo, pero al inspirar se recibe una presión positiva que hace una resistencia a la entrada de aire. Entonces, eso en teoría, si es que como musculatura, si yo me pongo una mancuerna de medio kilo y empiezo a trabajar, mejora
la fuerza muscular, eso se quiere traspolar a los músculos respiratorios, pero hay mucha controversia y más en el tema de neuromusculares, porque la evolución va al final de que disminuye esa fuerza muscular. Entonces, lo que dice el doctor Bach se cuestiona es para qué forzar eso si a la larga, por evolución, es como que cae. Entonces, es mejor ayudar a que se respanda, porque ¿cuál es ahí el tema? Que no se puede expandir suficientemente. Entonces, para eso lo que se ayuda, como dijo el doctor Francisco, es con el bolseo manual, que da las presiones positivas y ayuda a que entre en aire extra, digamos, a una capacidad inspiratoria mayor. Entonces eso va a ayudar a que se respanda más el pulmón. Le convendría más hacer trabajos de expansión torácica que hacer resistencia, entendiendo, digamos, la evolución de la enfermedad. Muchas gracias, Gloria. Para terminar la conferencia de hoy, sabemos que mediante las inscripciones hemos recibido algunas preguntas específicas para ver si tanto tú o el doctor Prado pueden responderlas, así que un momentito, porfa, que estoy abriendo el archivo para poder irlas leyendo, ¿ya? No son tantas, así que esperamos no retenerlos mucho rato más. No, tranquilo, mientras tú Ya. la buscáis, ¿Ya? yo les quería contar que hay algo que el John siempre lo muestra, y cuando hacemos talleres, un taller bien simpático de muy bajo costo, que tiene que ver con la respiración glosofaringea. Los sapos no tienen diafragma, ¿ah? Entonces respiran con los músculos de la garganta, pistonean el aire con los músculos de la garganta a la tráquea y de ahí al pulmón, ¿ya? Entonces, me da la impresión que se quedó pegada la conexión Parece que se colgó de Francisco. justito. Sí, sí. Bueno, hay algunas, aprovecho de leer algunas preguntas que nos llegaron que ya han sido respondidas durante la charla. Por ejemplo, el tema, me hizo una pregunta sobre la polisomnografía y acá se debe realizar. Ahí el doctor Prado hizo algunas preguntas. Gloria, no sé si te gustaría agregar algo al respecto. Sí, lo mismo que el doctor Prado dijo, el tema de los costos de la polisonografía, y que hay otros estudios que son más económicos y funcionales como la policardiografía, y básicamente eso también es lo que se puede aplicar y más a nuestra realidad de Latinoamérica. Necesitamos costos más bajos. Y lo que estaba diciendo el doctor Prado, que les quería mostrar, es la respiración glosofaringea, que usa bastante el doctor John Bach, que se basa en la respiración de los sapos. No sé si saben que los sapos no tienen diafragma, entonces ellos respiran por la glotis. ¿Y qué es lo que hacen? Van tragando el aire, hacen bocanadas y luego juntan todo ese aire acá a nivel de la garganta y después van sacando de a poco, y cuando se quedan sin aire, vuelven a respirar así. Entonces, lo que hace el doctor Bach es entrena a todos sus pacientes neuromusculares con la respiración glosofaringea, que sería, son bocanadas de aire, les muestro. Y trabajo los músculos laríngeos, tanto supra, infra y oídos, y voy llenando el aire y luego voy sacando. Entonces, para eso no se necesita el diafragma, y con eso, ¿qué es lo que se hace? Se puede reexpandir el tórax también. En el caso, generalmente, entonces se indica el bolseo manual cuando ya está en silla de ruedas, pero antes ese ejercicio pueden hacer, hasta nosotros podemos hacer ese ejercicio. Respandimos tórax y luego vamos sacando. También dicen que los nadadores hacen ese ejercicio para mantener los pulmones más expandidos cuando van haciendo las carreras de velocidad. Entonces, tal vez ese ejercicio se puede recomendar antes de que ellos empiecen a usar el AMBU, antes de que estén en silla de ruedas y que se vean cambios notorios de la capacidad vital. Podría ser una de las respuestas. Muchas gracias.
Tenemos algunas, bueno, hay varias preguntas que nos han hecho sobre COVID, que ya, digamos, tenemos alguna respuesta, la posibilidad de que un niño se enferme con COVID, sabemos que existe. Sin embargo, hay una que es bien relevante de estas preguntas que recibimos con anticipación, que es, en caso de que un niño se contagie con COVID y efectivamente tenga algún tipo de problema de suficiencia respiratoria, ¿qué medidas se deberían tener en cuenta en los cuidados intensivos? Ya. En los cuidados intensivos, en cuanto a medidas de seguridad, son las mismas. Si entró a cuidados intensivos es porque tuvo la insuficiencia respiratoria, en este caso tipo 1, que es hipoxémica por la falla de oxígeno. Entonces ahí va a tener que recibir únicamente oxígeno, soporte ventilatorio invasivo, es decir, se le trata igual, solo que en la fase de recuperación es diferente, porque ahí sí tal vez ya va a tener que necesitar el asistente de la tos, que es un dispositivo que genera flujo, y eso es lo que piden en los pacientes con COVID, que no se utilice por el riesgo de contaminación. Pero en el caso del paciente neuromuscular lo va a necesitar, y si necesita asistente de la tos hay que ponerlo, pero con todos los cuidados de bioseguridad correspondientes del personal de salud. Muchas gracias, Gloria. Acá hay una pregunta que probablemente estaba dirigida al doctor Prado porque tiene que ver con los elementos que se pueden hacer en Chile, que nos preguntan si el Estado de Chile subvenciona estos gastos a nivel domiciliario cuando se requiere ayuda de ventilación con máquinas u otros tipos de dispositivos. Sí, es para el doctor. Sí, por eso yo decía, creo sí. que sí, porque yo le pregunté justamente en Paraguay no se subvenciona, y él me dijo que en Chile sí, y en Argentina también, porque solemos hablar con los colegas, con la doctora, con la kinesióloga Victoria Herrero, y nos comunicamos y vieron que publicamos artículos científicos, y en Chile sí. Creo que la licenciada Pamela Salinas estaba con el tema de los domiciliarios neuromusculares, sí. Lo que pasa es que en Chile nosotros tenemos dos formas de protección financiera. Uno que es el FONASA, ¿cierto? Que tiene una cobertura sobre el 85% de la población, y el resto son las prepago, que en Chile son las ISAPRE. Ahora, lo que hay son programas nacionales por el lado del MinSal, que son programas nacionales no específicos para pacientes que tienen requerimiento de ventilación mecánica prolongada en la casa, y ahí está el programa de ventilación no invasiva de adultos y de niños. Ahora, las ISAPRES no, por el lado de las ISAPRES no hay acciones programáticas. Lo que sí puede existir son algunos acuerdos, ¿cierto? Activando el seguro, el catastrófico, ¿cierto? O llegando a algunos acuerdos extracontractuales que permiten hacer algunas intervenciones. En general, las ISAPRES no pagan equipamiento, no financian equipamiento para las casas. Sí se pueden hacer cosas, acciones más bien de corte individual a través de estas vías, por lo tanto algo que no está legislado. Ahora, en las otras enfermedades neuromusculares, por ejemplo el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, a través de la ley Rigarte-Soto, el año, no me acuerdo bien si el año pasado o este año, se legisló para ayudas técnicas, incluyendo ayudas para soporte ventilatorio, ¿ya? Eso está súper en pañales, pero ya por lo menos está eso, ¿ah? Ahora, yo quiero, no sé si voy a decir algo políticamente correcto o incorrecto, pero yo creo que muchas de las organizaciones para padres, o sea, perdón, de padres de enfermedades de este tipo neuromusculares, ya sea Duchenne, atrofia muscular espinal u otras, de alguna manera lo que han visualizado como acción prioritaria para sus hijos es privilegiar tratamiento de alto costo y pedir tratamiento de alto costo, ¿ya? Ahora, eso en general tiene varios inconvenientes, pero tal vez el inconveniente más importante es que la cobertura masiva sobre un número grande de pacientes es difícil que se logre, ¿ya? Con resultados que no siempre son lo que la industria farmacéutica dice. Ahora, creo yo que si se cambia un poco el discurso y se habla en algunos apoyos que tengan que ver con rehabilitación, habilitación y soporte, fundamentalmente respiratorio, sobre acciones que sí tienen una notable mejoría en la calidad de vida de los pacientes,
Eso sí es algo que puede entrar como para que como las políticas públicas lo incluyan. ¿Ah? Eh, yo me atrevería a sugerir eso, ¿ah? Tratar de levantar esto con una equivalencia a lo que sucedió como ley Ricardo Soto para los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ah? Creo que eso pudiese ser, pudiese generar una evaluación positiva. Me voy a tomar la licencia de complementar un comentario ahí respecto al funcionamiento o más bien a los objetivos de las organizaciones de pacientes en Chile. Si bien el Estado y también las aseguradoras particulares como la ISAPRE, algunas coberturas tienen, hay muchos elementos que no están asegurados para toda la población, como por ejemplo el caso de las ayudas técnicas, distintas ayudas técnicas para distintas enfermedades y distintos tipos de discapacidad, no son un derecho de base, sino a las que se postula y se concursa. Hay algo ahí importante que las organizaciones de pacientes podemos hacer, que es empujar en la dirección de que esas ayudas técnicas y de dar de incluir todos estos dispositivos, todas estas máquinas que el doctor Prado y Gloria Jiménez nos han mostrado hoy, estén incluidas en las ayudas técnicas y que no sean un concurso, que no sea una competencia, sino más bien que se pueda acceder por derecho a ese tipo de máquinas que son literalmente fundamentales para sostener la vida de pacientes con enfermedades neuromusculares, sea Duchenne u otras. MB Herrero nos complementa en el chat que dice, sumería que además algunos tratamientos son muchas veces invasivos, y claro, me parece que nos queda bastante claro con la presentación del doctor hoy día y los aportes de todo el mundo acá que lo invasivo no es la única opción en Duchenne y nos parece que ahí había un gran aporte. Mira, yo conocí, yo soy pediatra, mi campo es la pediatría, entonces la pregunta es por qué de repente un pediatra ve pacientes con Duchenne. Y yo creo que la única respuesta que hay es porque de alguna manera, ¿cierto? Nosotros como buen pediatra vamos haciendo seguimiento a nuestros pacientes a lo largo de la vida, ¿ya? Entonces, cuando viene la transición al adulto, nos damos cuenta que muchas veces los proveedores de salud del mundo del adulto, estas son situaciones que conocen menos o que tienen una visión un poquito más sesgada, donde yo te diría que básicamente se entiende más que para los pacientes adultos, la opción del paciente que tiene dificultad para respirar es fundamentalmente el manejo a través de traqueostomía. Yo he conocido muchos pacientes que los he visto porque la gran consulta, la gran pregunta o lo que buscan es ver si es que hay un tratamiento alternativo a la traqueostomía cuando se les ha dicho que sus hijos o ellos, o muchas veces llegan adultos, ellos deben ser traqueostomizados, ¿eh? Entonces, yo creo que la pregunta es que probablemente no requieran la traqueostomía, pero para eso sí tiene que haber un manejo muy organizado de mucho empoderamiento, ¿eh? De mucho empoderamiento de la familia de los pacientes, ¿eh? Porque si no, la situación es muy difícil de manejar, ¿eh? Y lo que uno ve en general, que los pacientes se mantienen bastante bien, mejoran, hay un antes y un después, y mejoran sustantivamente se ven, mira, al final, independientemente de los números, las capacidades vitales, los picos flujos tosivos, la saturometría o todas esas cosas, la calidad de vida no se mide numéricamente en ese tipo de cosas, se mide por otras cosas. Y yo lo que veo es que la gente se integra mejor eh, y se ven bien. Muchísimas gracias, Francisco. Antes de comenzar el cierre de esta charla, de esta estupenda charla más bien del día de hoy, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más, que quiera comentar respecto a su experiencia en el tratamiento respiratorio. Esto es el minuto. Josefina, te voy a abrir el micrófono en un segundo. Hola, quiero comentar mi experiencia. Justamente yo llegué al doctor Prado por una sentencia de Pedro que determinaba que era candidato para una traqueostomía. Pedro, la verdad, estuvo en manos de un broncopulmonar que no se manejaba con Duchenne. Se me recomendó agregar oxígeno, lo cual y compré un aparato de concentrador de oxígeno que no me sirvió para nada.
Y entonces empiezan a pasar cosas que uno va de una mano en otra hasta que una luz se le prende de alarma y nosotros como familia decidimos no hacerle absolutamente nada a Pedro, porque eso significaba arruinarle su vida, definitivamente. Y a través de Rodrigo Adame logré encontrar a mi doctor Pancho Prado, que ha sido una luz para nosotros, de verdad. Nos quebró bastantes mitos, nos ayudó a entender que la enfermedad se puede tomar de otra manera. Y la verdad que Pedro, desde el minuto que empezó, y la verdad que empezó tarde con toda esta parte, porque no sabíamos, y la verdad que yo cuando tuve la noticia de Duchenne, para mí fue una condena a muerte y no, como mamá me paralicé de verdad y como me metí a la agrupación ahora siento de otra manera el Duchenne. Y el doctor me dio una esperanza de sobrevida de Pedro y de verdad a Pedro le ha cambiado la vida. Estamos con la Back 3 veces al día, además del ventilador que tenemos a mano, que el que estamos utilizando 3 veces al día también. Y eso le mejoró partiendo por la capacidad de tos, no es que una tos normal, pero sí le estamos ayudando a que ese tórax que estaba inmovilizado se movilice, por lo tanto su capacidad respiratoria ha mejorado, también ha mejorado su voz. Y, y es otra persona, porque la verdad que lo recibió una noticia directo, yo no estaba ni con él cuando le dijeron la traqueotomía, y para él fue espantoso. Así que yo le sugiero como padre, y vuelvo a pensar como agrupaciones, tenemos que empoderarnos a través de la información. Por eso, junto a DSG, estamos en ese camino y por lo mismo creamos en este minuto en nuestra agrupación una página web que está al ABC de todos los cuidados respiratorios y de todos los ámbitos que los invito a empezar a ver a partir de la próxima semana. Pero sí les quiero decir que como experiencia nos cambió la vida. Y yo le agradezco al doctor Prado, que ha sido una persona que frecuentemente está en línea con nosotros, una persona tremendamente apañadora. Y estoy súper feliz de tenerlo dentro del equipo de personas que cuidan a Pedro. Muchas gracias, Josefina, por compartir tu experiencia con nosotros hoy día. Agradecemos a Francisco, agradecemos a Jimena, no, con Gloria, perdón, Gloria Jiménez, ahí sí. Agradecemos también a Josefina y a todo el mundo que ha participado con las preguntas. Antes de cerrar la sesión de hoy, quisiera compartir las actividades que vienen en las próximas charlas. Recuerden que esto va a funcionar el primer sábado de cada mes a las 11 horas de Santiago de Chile. No solo está invitada la gente de Chile, sino también está invitada cualquier persona hispanohablante a poder entender, porque si bien sabemos que hay cosas que son específicas de Chile, los cuidados respiratorios, el sistema respiratorio funciona igual en todas partes del mundo. Lo que viene más adelante, el 4 de julio a las 11 horas tenemos a la doctora Claudia Trincado, cardióloga pediátrica de la Universidad Católica de Chile. El 1 de agosto a las 11 horas tenemos a Giancarlo Calcagno, kinesiólogo de la Clínica Las Condes, y Victoria Villablanca, terapeuta ocupacional, que nos van a hablar de todo el problema funcional en distrofia muscular de Duchenne y cómo va cambiando en el tiempo. Luego el 5 de septiembre tenemos a Nicole Pazzi, que nos va a hablar más bien de los problemas psicosociales que se van produciendo en las diferentes etapas de progreso de la enfermedad. Y el 3 de octubre vamos a tener una charla que es un poquito más específica para la población chilena, sin embargo todo el mundo está invitado, que es sobre básicamente cómo podemos relacionarlos con las distintas postulaciones, las distintas cosas que se pueden hacer a nivel de redes de apoyo en Chile. Y vamos a sumar también a esta charla, tenemos que definir las personas y las fechas, pero queremos también sumar una charla de todos los que son cuidados nutricionales en Duchenne, y también un poco de ponernos un poquito al día qué es lo que está pasando en el resto del mundo con la investigación, posibles tratamientos, etc. ¿Ya? Por último, si miran acá abajo de la pantalla, están los logos de la agrupación Duchenne Chile y de la Fundación DSG Duchenne. Invitamos a todo el mundo a seguir a estas dos organizaciones en sus redes sociales.
de Facebook y de Instagram. Las pueden encontrar por su nombre. Esperamos que les haya servido la charla, que haya sido satisfactoria, y esperamos verlos el primer sábado de julio en la charla de la doctora Trincao, el 4 de julio a las 11 horas. Por último, agradecemos a Francisco. Muchas gracias por esta charla, creo que nos ha servido a todos mucho. No sé si quieres dar alguna palabra de cierre. Sí, no, yo agradecerle a ustedes, creo que es muy interesante cómo están trabajando, agradecerle a todas las personas que se conectaron. Vi varias gente del área de salud que estaba en la charla, bueno, mis amigos de Argentina, el Paraguay, vi a la doctora Keka Palomino, que es una gran broncopulmonar que trabaja en esta área también, en la clínica Las Condes. Yo creo que en Chile hay paño para hacer actividades muy interesantes, para liderar junto con otros países de Latinoamérica la organización de cosas que permitan ir sumando y que haya un mejoramiento continuo de las actividades que podemos realizar con los pacientes, porque el objetivo final son ellos, con ellos y para ellos. Y como dice el flaco Fito Páez, al lado del camino, ¿ya? Así que muchas gracias a ustedes y después dennos las coordenadas del canal para reenviar lo de hoy día, lo que va a Vamos venir, a hacerlas llegar por correo electrónico una vez que le hagamos unas pequeñas ediciones para poder subirla a YouTube adecuadamente. Y el último agradecimiento, antes que se me vaya, a nuestro traductor de señas que vino acá por otro motivo, pero agradecemos igualmente que nos haya ayudado. Hemos procurado dejarlo todo en rato en pantalla a Rodrigo para que cualquier persona que necesite lengua de señas después y acceda a esta grabación en YouTube pueda entenderla con los menores problemas posibles. Los dejamos por hoy. Muchas gracias por asistir y esperamos verlos próximamente. Cualquier duda, cualquier consulta pueden contactar a la agrupación Duchen Chile o a la Fundación DSG Duchen en cualquiera de sus redes sociales. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.